Bueno, comenzamos con el video de la evidencia. En este caso vamos a ver el proceso de creación de una base de datos en MySQL y de las tablas y cómo cargar los datos en las tablas. Para esto voy a hacer más breve este video. Ya hemos creado un par de archivos o scripts, uno donde se ha creado la base de datos completa y otro donde tenemos los datos que se van a vaciar en la base de datos. Comenzamos seleccionando MySQL Workbench, lo ejecutamos. Hacemos el enlace a la conexión. Y estamos aquí ya en el menú principal. Aquí tenemos tres bases de datos que se cargaron por default. Pero ahorita nosotros vamos a abrir el script. Pues para eso seleccionamos aquí y buscamos el script de base de datos, lo abrimos y como pueden ver aquí ya tenemos prácticamente nuestro script. El primer paso ya tenemos para crear la base de datos, utilizamos este par de instrucciones donde nos pide crear una base de datos con el nombre SC, electrónica, comunicaciones y control. Enseguida pulsamos aquí en el rayo. Vemos que aquí ya se ha creado la base de datos. Y refrescamos en los esquemas y aquí podemos visualizar que ya ha sido creada la base de datos. En este momento se encuentra vacía. Siguiente paso, vamos a decirle que utilice esta base de datos. Seleccionamos con la línea de comando use sc, que es usar precisamente la misma base de datos que ya creamos, y volvemos a pulsar el botón de ejecutar y vemos que nuestra línea SC ya se puso en color negrita y aquí nos determina que se está utilizando esta base de datos. Vamos a crear la primera tabla clientes, que contiene la clave del cliente. Esta es la llave primaria, el RFC del cliente, el nombre del cliente, sus apellidos, su dirección, colonia, código postal, ciudad, estado y su correo electrónico. Aquí tenemos lo que es la clave primaria, que corresponde a clave del cliente. Entonces simplemente marcamos y ejecutamos lo marcado, refrescamos en esquemas y como podemos ver ya en tablas ya tenemos la primera tabla, que es la tabla clientes. Podemos ver que sus columnas coinciden precisamente con cada uno de los elementos de la tabla. Podemos ver también en índices la llave primaria, y aquí tenemos que la llave primaria es la columna clave de cliente, que es la que tenemos aquí. Como nos lo indica o nos lo especifica esta línea de la instrucción. Aquí nos marca un warning donde nos especifica en ese mensaje y nos dice que el autoincremento soporta float y double, está o va a ser descontinuado o va a ser eliminado en la siguiente versión, será removido en la siguiente versión. Entonces ya nos está avisando para que hagamos los cambios necesarios en esta base de datos. Bueno, siguiente paso, vamos a crear la tabla almacén. Y pueden ver la tabla almacén también tiene su clave de artículo, nombre del
artículo, descripción, costo, precio de venta al público, existencia, entradas de artículos, salida de artículos, y la llave primaria es precisamente clave de artículo. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Actualizamos en esquemas y ahora vamos a ver que ya no nada más está la tabla cliente, sino también tenemos la tabla almacén, ¿sí? ¿Qué contiene la tabla almacén? Exactamente los mismos componentes que tenemos aquí en el script, ¿sí? Clave de artículo, nombre de artículo, descripción, costo. ¿Okay? Bueno, cerramos las columnas. En los índices tenemos la llave primaria que precisamente corresponde a la clave del artículo. Okay, aquí ya llevamos básicamente dos bases de datos, perdón, dos tablas, y en esta tabla podemos verlas en formato convencional. Aquí está. Ahora lo podemos ver de otra forma, por medio de líneas, o lo podemos ver de esta manera, en una tabla simple, ¿sí? Y estas son las estadísticas de consulta, ¿sí? Entonces, como pueden ver, nuestra primera tabla ya está la de almacén. La de clientes también la podemos visualizar aquí, ¿sí? Aquí nos marca clave de cliente RFC, en este formato, en este otro formato, sus características de cada componente, ¿sí? Y de esa manera tenemos ya dos tablas. Vamos por la tercera tabla, como podemos ver aquí. Aquí está. ¿Sí? Ahora vamos a crear la tabla facturación. Esta tabla facturación, como pueden ver, aquí tiene su llave primaria y consta también de dos llaves foráneas, clave cliente y clave artículo, como especifica aquí, ¿sí? Clave foránea, clave cliente, clave foránea, clave artículo, aquí se encuentra. Entonces vamos a crear esta tabla también, seleccionamos y ejecutamos, ¿sí? Actualizamos en esquemas y vemos que ya están las tres bases de datos, ¿sí? Ok, ya hemos creado las tres bases de datos. Podemos ver la facturación también. Aquí se encuentra de esta forma, de esta forma, de esta forma. Ok, bueno. Enseguida tenemos, vamos a cargar algunos de los artículos o clientes, ¿sí? Y para esto abrimos el script de datos, ¿sí? Donde podemos ver primero, especificamos que vamos a usar la base de datos SC y luego vamos a insertar clientes. Aquí estamos insertando clientes en paquetes. Podemos insertar uno por uno, por ejemplo, en el caso de clientes, por aquí en la misma tabla, ¿sí? En modo edición, podemos ir agregando clientes directamente, ¿sí? Sin ningún problema, perdón, con todos sus datos, clave de cliente, RFC, nombre, apellidos, dirección, todo, y llenando toda nuestra tabla. O la otra manera es precisamente utilizando el script. Entonces aquí ya tenemos el script para capturar tres clientes. Entonces simplemente seleccionamos y ejecutamos el rayo. Como pueden ver, aquí ya se insertaron los clientes. Es más, podemos ir a la tabla clientes y podemos observar que ya tenemos tres clientes cargados, ¿sí? De esa manera ya dimos de alta a tres clientes en nuestra base de datos, ¿sí? Ahora vamos a regresar nuevamente a datos, ¿sí? Aquí en datos, perdón, otra manera de visualizar es utilizando la línea de comando select from SC clientes. Nos lleva exactamente a la misma tabla, ¿sí?
Ok. Ahora vamos a cargar artículos en el almacén. Ya tenemos una lista de 3 artículos, son componentes electrónicos, como se puede ver. Vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Y aquí podemos ver que ya se cargaron todos los componentes. Podemos ir al almacén y observar en la tabla que ya tenemos 3 componentes, ¿sí? Tenemos su clave, su nombre de artículo, su descripción, su costo, su precio de venta al público, la existencia, entrada, salida. Han entrado 100 artículos. Luego tenemos el LM741N, circuito integrado doble hilera de 8 pines. Es un OPEM genérico. Su costo es $5.52, su precio de venta al público $9.98. Hay 20 componentes y han entrado 20 exactamente y no hay salida. El tercer componente es un SCR C106D, 106D. Es un rectificador controlador de silicio 3 amperes TO118. Su costo es $2.05, su precio de venta $4.25. Hay 50 en existencia porque han entrado 50. De esa manera observamos que ya tenemos nuestra... Otra manera de entrar es mediante el comando select asterisco from, base de datos y tabla. Seleccionamos, ejecutamos y ahí tenemos nuevamente los componentes, ¿sí? Ahora vamos a insertar las facturas como ejemplo, como referencia. Entonces, en este caso son 2 nada más. Seleccionamos. El comando es insert into facturación values y aquí se especifican los valores para cada una de las columnas. Cada uno de estos componentes corresponde a una columna. Entonces se ejecuta y ya se han creado. Podemos ir a facturación. Podemos ver que ya tenemos creados tres facturas, ¿sí? Con distintos valores, características, ¿sí? Y de esa manera visualizamos. La otra manera es mediante línea de comando, exactamente igual, y vamos a tener la misma pantalla, la misma presentación. Entonces, como se puede ver, esta base de datos ya está completa, ya ha sido creada. Se carga en el sitio Villahermosa y ocurre lo mismo precisamente para el sitio Coatzacoalcos. Se carga el script, se carga en este caso el script de la base de datos y pues lógicamente se hará un inventario en Coatzacoalcos para determinar el stock y dar de alta en la base de datos. De esa manera solamente nos queda enlazar ambas bases de datos a través de una dirección IP fija que se asignará en cada sitio y de esa manera ya tenemos una base de datos compartida totalmente y de esta manera vamos a conocer los componentes o consumibles que hay en el almacén de Coatzacoalcos y en Coatzacoalcos van a conocer y van a saber cuál es nuestro stock en nuestro almacén aquí en Villahermosa, Tabasco. Y con esto terminamos prácticamente nuestra sesión de la base de datos.